a nuestro estudio. No sin antes vamos a orar. Vamos a orar, hermanos. Me da gusto verles y también tenemos a nuestro hermano Ryan ahí que teníamos tiempo que no lo mirábamos, pero gracias a Dios que se encuentra una vez más con nosotros. También nos visita mi cuñada, mi sobrino, hermana de la hermana Norma. Están igualitas, antes le decían cuatas. Pues yo siempre los veo diferentes, ¿verdad? Pero sí las confundían. Pero muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en esta mañana y queremos descansar solamente en ti, oh Dios soberano. Permite que este estudio sea de edificación para nosotros, aun cuando estamos ya en el ocaso de ellos. Queremos darte primeramente gracias por tu amor, por tu bondad para con nosotros y enseñarnos estas cosas que posiblemente algunas sabíamos y otras no, pero aquellas que aún sabíamos podemos nosotros encontrar ese refrigerio en ellos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de cada uno de estos principios bíblicos que aquí se encuentran y emanan de tu palabra. Ayúdanos, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. En esta ocasión no traigo como tal el estudio, hermanos, en inglés, pero en una oportunidad que tengamos, le voy a pasar a Mike el libro de donde estoy tomando este estudio, específicamente este estudio, el cual titula Busca ser un pacificador. Lo estamos tomando parte de un libro de Ken Sande. Ken Sande, aunque hay cosas, todo libro se llama El Pacificador y creo que pude extraer cosas interesantes de ahí y como Ken Sande está en inglés, pues podemos proveerle este estudio a Mike para que él lo pueda digerir de una mucho mejor manera, ¿verdad? Bueno, dice Pablo en Romanos 12:8, si es posible, y en cuanto a dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta es una exhortación que hace Pablo a los romanos o a los cristianos de en lo que dependa de nosotros, hermanos, en lo que dependa, debemos de vivir en paz con todos. En 1895, un hombre llamado Alfred Nobel dispuso parte de su fortuna para poder premiar a las personas que promovieran la paz de una manera efectiva. Pero, hermanos, mucho antes de este premio que Alfred Nobel hacía o hizo, Jesús anunció una dicha mucho mayor o una recompensa mucho mayor en el Sermón del Monte en Mateo 5:9, cuando el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, nosotros pudiéramos dar todo de nosotros, promover la paz y decir, oh, tal persona ganó el premio Nobel de la Paz. Pero nada de esto puede ser comparado con ser llamado hijos de Dios al nosotros promover lo que el Señor dijo. Y cuando Jesús está diciendo, hermanos, bienaventurados los pacificadores, no se está refiriendo solamente a aquellos que se dedican a mantener la paz, sino a aquellos que promueven y luchan a favor de la paz. Para poder llegar a ser un pacificador, hermanos, se tiene que luchar. No se da solamente por tener carisma o por tener cierta facilidad de palabras para negociar unos con otros, sino más bien la pacificación se lucha. No es fácil. Es más, Jesucristo en la bienaventuranza de los pacificadores se está refiriendo a los que ponen fin a las hostilidades y logran la reconciliación entre las partes en pugna.
Esta bienaventuranza revela que la paz es una obra bendecida por parte de Dios. Y es precisamente, hermanos, en los conflictos donde Dios disfruta el instrumento de paz. Y una vez que nosotros entendemos la paz, es que podemos entender con mucho mayor claridad a nuestro Padre Celestial. Desde el inicio de las Escrituras hasta el fin de ellas, es decir, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar de diferentes y diversas formas de cómo la paz es tratada. Por ejemplo, la paz, hermanos, forma el carácter de Dios. Dios no es un Dios pleitista, es un Dios de paz. Esto podemos encontrar, y si quieren anote Romanos 15:33. Voy a estar dando algunas citas para que usted vea cómo el carácter, y solamente algunas, porque está llena la escritura de este concepto de que Dios, su carácter forma, parte de su carácter forma la paz. Romanos 15:33. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. En 2 Corintios 13:11, 2 Corintios 13:11, Pablo le dice a los corintios, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándonos, consolándonos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Ahí están las escrituras formando lo que es el carácter de Dios. Vamos a dar uno más, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces podemos ir a través de las escrituras, a través de cada uno de estos textos, y vamos a encontrar este carácter de Dios, de cómo Dios es un Dios de paz. Pero no solamente podemos decir esto, que la paz se ve en el carácter de Dios, que es lo principal, pero también lo vemos, la paz en las Sagradas Escrituras, como las bendiciones que Dios da a aquellos que le sirven. Es decir, que ya vimos a nuestro Señor como Dios de paz, pero también vemos cómo cuando nosotros procuramos la paz los unos con los otros, el Señor ha permitido bendecir a cada uno de nosotros. Levítico 26:6. Levítico 26:6. Dice, y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Esta bendición, hermanos, viene precedida precisamente de aquellos que le sirven y los que le siguen. Dice, y yo daré paz a la tierra. No es que nosotros por sí mismos podamos decir, yo voy a buscar por mí mismo la paz. Es una bendición que Dios nos da. También lo vemos en Números 6:24-26. La bendición sacerdotal, ¿recuerdan? Números 6:24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Salmos 29:11. Salmo 29:11. Dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y por último vamos a dar este último versículo, Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Dice, y todos los que anden conforme a esta regla
Paz y misericordia sean a ellos y a Israel de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que la paz en las Escrituras también se ven reflejadas en el carácter de Dios, pero también se ven reflejadas en las bendiciones que Dios nos da como sus hijos para que podamos gozar de ellas. Pero hay otra forma en la cual la paz es manifestada en las Escrituras, y es que Dios ordena repetidamente a su pueblo que busque la paz. No es opcional, no es los hijos de Dios. Debemos procurar en todo lo posible la paz. Salmo 34, 14. Salmo 34, 14 dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y por último, Colosenses 3:15. Así que, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, si hay algo que revela de una manera vívida el interés de guiar nuestros pasos hacia la paz, es precisamente lo que nuestro Señor hizo al entregar a su Hijo amado en la cruz. Esta, hermanos, es una profecía que encontramos en Zacarías, capítulo 1:79. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esta era una profecía que el Señor estaba haciendo a su pueblo, y la única forma y la única manera que podremos nosotros obtener la paz verdadera, fuera a través de su Hijo amado Jesucristo. De principio a fin, la misión de Jesús en la cruz fue la de la pacificación. Él es el perfecto hombre de paz. Antes de que él naciera, él tenía el título de príncipe de paz. Isaías 9:6. A lo largo de su ministerio estuvo predicando y dando la paz constantemente. Con esto podemos afirmar que Jesús es el supremo pacificador. Sin embargo, hermanos, no solo basta con saber que Jesús es el supremo pacificador, sino más bien cómo nosotros respondemos ante esto. Cómo nosotros somos como sus hijos, vamos a ser esos pacificadores, esos hombres y mujeres a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y para ello, hermanos, debemos entender al menos las tres dimensiones de la paz. Las tres dimensiones de la paz, hermanos, son, primero, número uno, que tenemos que estar en paz con Dios. Número dos, tenemos que estar en paz los unos con los otros. Y número tres, la tercera dimensión, es que debemos estar en paz con nosotros mismos. ¿Se explica? ¿Se entiende? Número uno, debemos estar en paz con Dios, debemos estar en paz los unos con los otros. Y número tres, debemos estar en paz dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, hay personas que se interesan en estar en paz consigo mismo. ¿Sí? Yo busco internamente estar en paz conmigo. Pero, hermanos, no buscan estar en paz con Dios. Lo hacen de una manera personal. Pero esto, hermanos, créanmelo, es imposible de que así sea. Nadie puede llegar a decir que está en paz consigo mismo si no está en paz con Dios. Tampoco alguien que pueda decir, yo estoy en paz con Dios, pero no estar en paz con tu hermano. No hace congruencia. No hace congruencia. Hermanos, estar en paz con Dios
es algo que debemos procurar sí o sí. La paz con Dios no viene automáticamente. No es que de la noche a la mañana usted se despertó y dijo, ya estoy en paz con Dios. No es algo que se da así, hermanos. Esto no viene automáticamente. Todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de él. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, hermanos, que el pecado es lo que nos aparta de Dios, es lo que nos hace enemistad con Dios. En vez de vivir las vidas perfectas que se necesitan para disfrutar en comunión con Él. Cada uno de nosotros tiene un historial manchado del pecado. Ahora bien, hermanos, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. No están hablando que unos sí, otros no. Todos estamos enemistados con Dios. Pero, hermanos, como resultado, merecemos estar separados eternamente de Dios. Hemos pecado contra un Dios 3 veces santo, contra un Dios eterno, contra un Dios el cual no tolera el pecado. Ahora, esas son las malas noticias, ¿verdad? Pero las buenas noticias son que al sacrificarse en lugar nuestro en la cruz del Calvario, Jesús ha hecho posible que tengamos paz con Dios. Eso es lo que trae la paz de nosotros hacia con Dios. No lo que nosotros hagamos, no las buenas obras, no el que el día de hoy hice algo bueno para merecerlo. Nada de eso es excepto delante de Dios. No es de esa manera, hermanos. Es más bien el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo lo que pudo traer paz para con Dios. El apóstol Pablo escribió, porque a Dios le agradó habitar en él, o sea, en Cristo, con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esto lo encontramos en Colosenses 1:19-20. Ahora, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a la gracia, el cual nos mantiene firmes. Ahora, esto, una vez que nosotros lo entendemos, bueno, sé que no puedo yo tener paz con Dios si primeramente no acepto que es por medio de Cristo Jesús que yo puedo obtener el perdón de mis pecados. Una vez que lo aceptamos y lo creemos, entonces es que podemos ver la siguiente dimensión, que es la paz con los demás. La paz con los demás se da solamente al entender la primera. No puedo yo tener paz con mi hermano si no estoy en paz con Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz abrió el camino para que nosotros disfrutemos la paz los unos para con los otros. Mire lo que dice, acompáñeme, Efesios 2:11-16. Efesios 2:11-16. Versículo 11-16. Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, esta paz de la cual Pablo está hablando está denominada como la unidad que debemos de tener los unos para con los otros. Salmo 133:1, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es simplemente la ausencia de conflictos como tal o las luchas. La unidad es la presencia de la auténtica armonía, comprensión y buena voluntad entre las personas. Dios nos llama a hacer todo lo que podamos hacer por la paz. Todo. Por eso dice Romanos, el versículo que leímos, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, busquen la paz con todos los hombres. Esta clase de paz es el resultado directo de obedecer al segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible, hermanos, nosotros poder decir que buscamos la paz con los demás cuando no amamos a nuestro prójimo. Ahora bien, es importante hacer la siguiente aclaración, porque aquí es donde podemos nosotros pensar y decir, bueno, entonces debemos buscar la paz con Dios. Sí, muy bien. Debemos buscar la paz los unos con los otros. Oh, sí, muy bien. ¿A costa de todo? ¿A costa de todo? ¿Significa entonces que la paz debe estar por encima de la verdad del Evangelio? Porque recuerden, el Señor ya nos llama a ser pacificadores los unos con los otros. La respuesta es no, hermanos. No. La paz no puede estar por encima de las verdades del Evangelio. Esto sería un completo error en nosotros pensar el comprometer el Evangelio de la verdad por buscar la paz. Es decir, cuando se tiene que escoger entre la unidad y la verdad, la unidad debe ceder el camino a la verdad. ¿Sí? ¿Se explica o no, hermanos? ¿Sí? La unidad debe ceder el paso a la verdad. Porque como alguien dijo y dijo bien, es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. ¿Sí? La iglesia es probada por la verdad, no por su unidad. La iglesia debe ser probada por la verdad, no que tan bien unidos estamos, no que tan bien pacificadores somos. Ese es un fruto, es un mandamiento que el Señor nos ha dado, pero ante la verdad no podemos cambiar la verdad por la unidad. Por ejemplo, cuando las verdades del Evangelio y la palabra de Dios estaban en juego, Pablo no negociaba la verdad para apaciguar a nadie, ni siquiera con sus amigos. Voy a citar al menos Hechos 15:1-2. Dice, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso es lo que estaban diciendo. Si no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, entonces no pueden ser salvos. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso a que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Era importante. Pablo no dijo, bueno, aquí lo que importa pues es la paz, es la unidad entre nosotros. Pues sí, creo que no están tomando la verdad como debe ser, pero pues vale más conservar la paz. No, era necesario que ellos subieran y
dijeran y explicaran esta parte. En Gálatas 2, 11 al 14 también tenemos este evento donde dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahí tenemos a Pablo frente a Pedro, el apóstol. Era necesario, dice, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Es decir, que lo que hacía Pedro es que mientras no estaban los judíos, se acomodaba con los gentiles, pero llegaban los judíos y ahora se iba con los judíos y dejaba a los gentiles. Entonces, Pablo dice, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No buscó la paz, buscó la verdad, primeramente. Jesús, quien es el pacificador por excelencia, ¿recuerdan ese evento con los cambistas cuando llegó y tiró sus mesas? No dijo, están haciendo algo indebido en el templo. Así dejémoslo. Ahí después veremos cómo lo arreglamos. No, él volcó las mesas y purificó el templo. ¿Cómo? De esa manera. De esa manera. Ahora, esta es la segunda dimensión de la paz. Pero por último, y más brevemente, tenemos la paz dentro de nosotros. Sí, adelante, hermano. Sí. Algo que me llamó la atención es el versículo 14. Ahora, Pablo es relativamente nuevo en este momento. Relativamente nuevo. Quizás pensando como hombre, ¿no? La intención de Pablo es ellos de aceptar. Entonces, de alguna manera, él fue tentado a continuar la unidad, ¿sabes? Todo está tranquilo, todo bien, porque él buscaba a alguien, o de alguna forma buscaba que ellos reconocieran que también había sido llamado. Entonces, a lo mejor quedarse callado hubiese sido lo mejor, hablando entre comillas, para el propósito que él estaba buscando. Sin embargo, cuando él vio esa situación con Pedro, y la unidad, yo creo que eso es lo importante. Cuando en el capítulo 17, cuando les dice ahora sabes, sí, en tu verdad. Enseguida comienza a hablar de esta unidad. Pero esa unidad no es ajena a la verdad, sino en la verdad. Así. Lastimosamente existen muchos movimientos como coalición por el evangelio, como diferentes tipos de asociaciones, donde la verdad pasa en el terreno, porque lo más importante es un error, porque la unidad está basada en la verdad, a pesar de la verdad. Es correcto. Entonces, a veces el énfasis en una falsa unidad en base a no hablemos de este tema, no toquemos esto para que veamos en qué tenemos en común. Muchas cosas que muchas veces vayan en ahí. Es un error. Sí. Sí. De hecho, vamos a ver un poquito de eso en algunos versículos, como lo que el hermano Javier está diciendo, eso es correcto, hermano. Eso es correcto. De hecho, vemos también en la vida cotidiana, lo vemos así, cuando vamos a decir que tú eres promovido a un puesto en tu trabajo y por querer quedar bien con todos, pues muchas veces, no quiero tener problemas con él, no quiero tener problemas con ella, entonces como que nos acomodamos, vaya, para que no lastimar, ¿no? Y peor aún, aquí cuando las verdades del evangelio estaban en juego, ¿no? Como dice, Pablo pudo haber dicho, bueno, estamos empezando, quiero ganarme el afecto de ellos, pues no voy a herirlos, pero realmente no era así el sentir de él.
Bien, hermanos, si hablamos de esta tercera dimensión, la paz dentro de nosotros, a través de Jesús es que nosotros podemos experimentar esta paz interna. Solamente. Usted puede decir, oh, yo estoy en paz conmigo mismo. Sin Dios, no puedes. Sin Dios, no puedes. La paz interior es una sensación de totalidad, es decir, de contentamiento, de tranquilidad, de orden, de descanso, de seguridad. Y todo eso viene precedido de Él. Viene precedido de Él. Si bien prácticamente todos anhelamos esta clase de paz, resulta lejana para la mayoría de las personas si no está Jesús con nosotros. La paz interior no puede obtenerse directamente mediante nuestros propios esfuerzos. Más bien, esto es un don, es un regalo de Dios que da para quienes creen en su Hijo y obedecen sus mandamientos. Y vamos a ver parte de lo que dice nuestro hermano. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás, o sea, el Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Isaías 48:18. En una exclamación dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Isaías 32:17. En su Biblia va a decir diferente. Yo extraje de la Biblia Internacional, de la Biblia Internacional. Isaías 32:17. El producto, en la Valera dice el efecto, de la justicia será la paz. Tranquilidad y seguridad perpetua serán sus frutos. Hermanos, estos pasajes demuestran que es imposible experimentar la paz interna si uno no busca la paz con Dios y la paz con los demás. Es decir, que la paz interior viene solo de estar reconciliados con Dios por medio de su Hijo, al recibir su justicia, el poder de resistir el pecado y luego obedecer sus mandamientos. Estas tres dimensiones de la paz están unidas inseparablemente. Inseparablemente. Como lo expresó un autor, la paz con Dios, la paz entre nosotros y la paz con nosotros vienen en un mismo paquete. Por lo tanto, si usted quiere experimentar paz interior, debe confiar en su Hijo para ser reconciliado con Dios y debe buscar relaciones armoniosas con quienes lo ordenan. A continuación, hermanos, vamos a presentar un diagrama el cual ilustra de una manera gráfica de cómo respondemos a los conflictos. ¿Va? No, es que este se giraría hacia abajo la. Perdón por la letra, hermano, ¿eh? Muy bien. ¿Alcanzan a verlo? Si no, ahí vamos a decírselo. Ok. Esta se le denomina como la loma resbaladiza, ¿sí? Y así es como actuamos ante los conflictos, ¿sí? Así es como actuamos. Tenemos una sección al lado izquierdo, viéndolo ustedes de frente al lado izquierdo. Del lado derecho tenemos otra y en el centro tenemos otra, ¿sí? Dentro de esta sección del lado izquierdo
es la manera como muchas veces nosotros respondemos hacia un conflicto. Y es decir, que podemos responder de estas tres maneras distintas. O negamos, o huimos, o incluso hay personas que llegan hasta el suicidio. ¿Sí? A esto se le denomina como respuestas de escape. ¿Sí? ¿Cómo salir? Esto lo que hace es que simulamos la paz. Estamos simulando la paz. Del lado derecho tenemos otra respuesta hacia los conflictos y a este se les denomina como respuestas de ataque. Es decir, vamos a responder, cuando nosotros respondemos de esta manera, es porque estamos respondiendo al conflicto de una manera agresiva. Por eso tenemos agresión o tenemos litigio, que tiene que ver cuando llevamos los casos a los tribunales. ¿Sí? Y incluso hay quienes son tan extremistas que ya han llegado al asesinato. ¿Sí? Y por último, en la sección del centro tenemos una respuesta de paz. Aquí cuando nosotros reaccionamos de esta manera es porque realmente estamos buscando hacer la paz. No estamos buscando simularla, ni tampoco estamos buscando romperla. Estamos buscando hacer la paz. Y esto, hermanos, es cuando pasamos por alto alguna ofensa. ¿Sí? Es una manera de buscar la paz. Cuando buscamos la reconciliación, cuando buscamos una negociación, se vale dentro en términos de buscar la paz. Estas tres de aquí, pasar por alto, reconciliarse y negociar, son personales. Ahí no estamos involucrando a terceros. Esto usted y yo tratamos de arreglarlo. ¿Sí? Si yo paso por alto una ofensa, es personal. Yo lo hago de una manera personal. Si yo trato de reconciliar con mi hermano, lo hago eso de una manera personal. O si busco negociarlo, lo hago de una manera personal. No estoy involucrando a terceros. Estas tres de acá ya es cuando nosotros buscamos a terceros, ayuda. ¿Sí? Y esto es cuando buscamos una mediación. Cuando buscamos un arbitraje, es decir, un árbitro, y cuando buscamos a través de rendición de cuentas. Vamos a dar solamente una pequeña reseña de cada uno de ellos. ¿Sí se explica, hermanos? ¿De qué manera nosotros respondemos? Cuando usted diga, ok, cuando yo estoy respondiendo de una manera agresiva, estamos aquí y por eso se le llama la loma, ¿verdad? O vamos a decirle el cerrito resbaladizo, porque aquí tiende a caer, la paz se cae. Cuando nosotros buscamos a través de tribunales como iglesia en Cristo, entonces tendemos a resbalar la paz. No está en nosotros, mucho menos el asesinato, ¿no? Cuando nosotros negamos que hay un problema, entonces estamos propensos a caer. Cuando nosotros huimos del conflicto, porque no es huir del conflicto, el conflicto lo tienes que tratar. Entonces lo que hacemos es que caemos y obviamente el suicidio es lo mismo, ¿no? Pero nos mantenemos de alguna manera firme en la cúspide cuando nosotros pasamos por alto, cuando tratamos de reconciliar, cuando tratamos y vemos cómo negociar o buscamos mediadores o alguien a quien rendir cuentas. Bien, hermanos.
Cuando hablamos de negación, esta es una forma de escapar al conflicto, es hacer como que no pasa nada. Estamos haciendo como que estamos negando que algo hay ahí. Aun cuando lo sabemos, nos estamos engañando nosotros mismos. Nos rehusamos a lo que debemos hacer para resolver el conflicto. La respuesta de la negación traerá un alivio temporal. Pero al final del día, ahí está. Cuando hablamos de la huida, esta es otra forma de escapar del conflicto. Es huir. Esto puede incluir dejar incluso literalmente tu casa. Vamos a decir que tuviste un problema con tus padres y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a ir. Huyes. No enfrentas el conflicto. Huyes. Literalmente lo puedes hacer. Puedes incluso renunciar a tu trabajo. Tuviste conflictos y ¿sabes qué? Ya, me voy. Renuncias a esto. También puede haber una terminación de una relación, puede haber un divorcio, incluso puedes dejar la iglesia. Esto cae aquí en la vida. Cuando tú te vas y dejas la iglesia, estás aquí, estás huyendo. Lo que haces es que no estás enfrentando el conflicto. Cuando tú te estás divorciando, no estás buscando cómo arreglar el conflicto, ¿sí? Sin embargo, hermanos, debemos de reconocer que no todo es blanco y no todo es negro. En ocasiones, la huida será lo más apropiado. Siempre y cuando esto se haga de una manera respetuosa, ¿sí? Con respecto al suicidio, a veces pensamos que este tema no ocurre en las iglesias, pero ha ocurrido. Pero cuando las personas pierden toda la esperanza de resolver el conflicto, pueden buscar escapar de la situación o hacer un llamado desesperado de ayuda. El suicidio nunca es la forma de tratar un conflicto. Sin embargo, es trágico que el suicidio se haya vuelto incluso la tercera causa más importante en Estados Unidos de muerte a los adolescentes. Ahora, con respecto, ¿dudas con esto, hermano? ¿Sí? Con respecto a la respuesta de ataque, este tipo de respuestas son usadas por personas que están más interesadas en ganar un conflicto que en preservar la relación. Esta actitud se ve en personas que consideran el conflicto como una competencia o una forma de afirmar sus derechos, controlar a otros o o sacar provecho de su situación. Las respuestas de ataque, es decir, las de aquel lado, son usadas normalmente por personas que son fuertes y seguras de sí mismas, ¿sí? Pero también pueden ser usadas por las que se sienten débiles, temerosas, inseguras o vulnerables. Sea cual fuere el motivo, estas respuestas apuntan a poner la mayor presión necesaria sobre los oponentes como para eliminar su oposición. Ahora, con respecto a la agresión, algunas personas tratan de vencer a su oponente usando diversas formas de fuerza o de intimidación. ¿Sí? Cuando vemos a alguien que está intimidando, es porque esa es su forma de expresar su ataque, ¿sí? Esto puede incluir los chismes, eso también incluye las calumnias, la violencia incluso física, o esfuerzos para dañar a una persona de diferentes maneras. Esta conducta siempre empeorará los conflictos. Y puede leer Hechos 6 del 8 al 15, cuando Esteban se habla de las múltiples calumnias que estaban haciendo contra él. En cuestión de litigio, es lo que comentábamos. Otra forma de forzar a las personas es ceder a nuestra voluntad, es llevarlas a juicio.
Y si bien debemos reconocer que habrá algunos conflictos que pueden llevarse legítimamente ante un juez, y la escritura cita algunos pasajes, sin embargo, las demandas generalmente dañan las relaciones y a menudo no logran una justicia completa. Cuando hay cristianos involucrados en estos casos, su testimonio puede ser dañado severamente. Y lea 1 Corintios 6, 1 al 8. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo Pablo dice, bueno, no había un sabio entre vosotros que pudiera juzgar lo que está pasando. O sea, lo que estaba sucediendo en Corinto es que había demanda entre hermano y hermano y llevaban los casos a los tribunales. Entonces Pablo dice, bueno, no hay un sabio dentro de la iglesia donde puedan tratar los casos internamente, porque lo único que están haciendo, están manchando el evangelio. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, con respecto al asesinato, en casos extremos, las personas pueden estar tan desesperadamente por ganar y de verdad hasta pensamientos de asesinatos pueden llegar a pasar dentro de las mentes de las personas. En Hechos 7, 54, 58 vemos a cómo Esteban fue apedreado. Dice que hasta crujían los dientes del coraje. Y si bien la mayoría de los cristianos difícilmente vamos a decir que vamos a matar a personas, nunca debemos olvidar que somos culpables de asesinato ante los ojos de Dios cuando albergamos ira o desprecio en nuestros corazones hacia nuestros hermanos. 1 Juan 3:15, Mateo 5, 21, 22. Ahora, con respecto a la respuesta de paz, pues no voy a extenderme ahí porque estos temas de alguna manera los hemos estado abordando, ¿sí? Hemos estado abordando cómo pasar por alto las ofensas, ¿sí? Hemos visto incluso el estudio el estudio anterior, cómo buscábamos la reconciliación, ¿verdad? Y esto lo mirábamos a través de que si teníamos algo contra tu hermano, debíamos de ir a él. Incluso si te acordabas, tenías que dejar tu ofrenda en el altar e ir y reconciliarte con él. En cuestión de la negociación, aun cuando resolvamos exitosamente los temas vinculados, muchas veces habrá cosas que tendrán que ser, pues a lo mejor decir, bueno, vamos a decir, voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que el conflicto se dio debido a que yo te presté un dinero y tú prometiste pagármelo y después te negaste y la cosa se dio en ese campo y después llegó la reconciliación, pero hay un tema que todavía quedó pendiente, la deuda no ha sido saldada, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú decides, ¿sabes qué, hermano? Pues tal vez tienes razón, yo te debo, mira, dame la oportunidad, no pensé que fuera a tener estos gastos así, pero vamos, viene una negociación, pues. Y al final, hermanos, dentro de esa negociación, nosotros debemos velar, no solo por nuestros intereses propios, sino también por los intereses de los demás. Eso lo encuentra en Filipenses 2:4. A esto, hermanos, es a lo que le podemos llamar la pacificación personal. Pero está lo que es la pacificación asistida, que son los tres últimos. Y el arbitraje o la mediación, por ejemplo, la mediación es si dos personas no pueden alcanzar o no podrán ser resueltos a través de la pacificación personal, entonces debería pedir a una o a más personas poder intervenir en el asunto. Y eso lo vemos en Mateo 18:16, ¿no? Donde dice, bueno, primero ve tú, estando a solas con él, ve y reconcíliate con tu hermano. Pero si no, entonces llama a 2 o 3 testigos para que consten de lo que se está hablando ahí. El arbitraje refiere
precisamente a lo que continúa diciendo en el versículo 17. Bueno, ya hablaste de otros testigos y no quiere el hermano, no quiere someterse, entonces es cuando ya hay más personas involucradas. Pero bueno, hermanos, al final del día, esta parte no la explicaré al detalle, solamente sí es bueno que usted pueda reconocer que en determinado momento nosotros estamos propensos a caer en cualquiera de uno de estos lados, ya sea izquierdo o derecho, debemos evitarlos, debemos buscar primeramente estar no en el centro como diciendo, es que este es el más importante. No, esto es lo importante, hermano, y principalmente podría decir que esto. ¿Sí? Ahora, permítanme ya concluir, nada más dejándole en sus mentes y en sus corazones las siguientes reflexiones en cuanto a preguntas que debemos hacernos en cuanto a buscar nosotros ser pacificadores. ¿Cuántas veces, hermano, ha orado usted por la paz de la iglesia? Piénselo, piénselo. A lo mejor es algo que no está en su mente y en su corazón. No porque no lo desee, sino porque a lo mejor no lo vemos así. No, a veces escapa de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, no traemos al Señor en oración el buscar la unidad en la iglesia. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Está usted en paz con los demás? ¿Está usted en paz con los demás? ¿Con quiénes está enemistado? Y si sí, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué llegamos a eso? Debe siempre haber una causa. ¿Por qué llegamos a estar enemistados con nuestros hermanos? ¿Ha sido afectada la paz y la unidad de la comunidad cristiana por su disputa? O sea, es decir, su conflicto con alguien más ha llegado a dañar la unidad de la iglesia por esa disputa. Piénselo, piénselo. Hay conflictos que pueden no trascender, pero hay otros conflictos que pueden trascender mucho más allá. Donde entonces mi conflicto que tuve con la persona, entonces ya va permeando hacia los demás y vamos contagiando. Entonces es importante hacer un alto y decir, espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos llegado a esto? La otra es, ¿qué efecto podría estar teniendo este conflicto sobre la reputación de Cristo? ¿Estoy manchando en realidad el evangelio por algo que a lo mejor yo quiero ganar forzosamente? Y por último, hermanos, piense en esta pregunta. ¿Ha estado esforzándose afanosamente por resolver esta disputa o está haciendo esfuerzos solo parciales por lograr la paz? A veces nosotros podemos decir, no, es que ya me saqué. Sí, a lo mejor de una manera tímida, parcial, superficial. ¿Sí? Como dirían los dermatólogos, ¿no? Vamos directo al grano, hermano. Necesitamos arreglar esto. Necesitamos arreglarlo. Principios claves para recordar. Número 1. Cuando estés involucrado en un conflicto, procura de forma intencional y activa establecer la paz. Cuando estés involucrado en un conflicto, procura de forma intencional y activa establecer la paz. Número 2. Ante una situación conflictiva, solicita ayuda y mediación. Solicita ayuda y mediación de la iglesia. No acudas a los tribunales. Y por último,
Haz todo lo posible para preservar y proteger la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios?